Alejandro, ayer transmitimos un reportaje de nuestra compañera Montserrat Antuna sobre... Antunes. Yo dije Antuna. Antunes. Sobre el desplegado de más de 200 personajes del ámbito cultural que firmaron un desplegado para llamar a votar por el PRIAN y Xóchitl Gálvez. Nuestra compañera Montserrat Antúnez habló con Roger Bartra, el promotor o uno de los promotores del desplegado, para las firmas del desplegado, y también habló con Héctor Aguilar Camín. En las dos conversaciones hay elementos muy relevantes que creemos muy importante transmitírselos a usted aquí en separado, porque Roger Bartra habla de capos, se refiere a capos de la intelectualidad. Y capo es un jefe de la mafia, que suele ser persona principal en las familias cercanas a las organizaciones ilegales. Pues qué bueno, porque ya se está al menos sincerando. Serán las primeras palabras sinceras de Roger Bartra, que híjole, mano. Pero es muy importante porque tiene que ver por cómo se armó este desplegado de los personajes, más de 200 que firmaron el respaldo, el llamado a votar por el PRIAN y por Xóchitl Gálvez. Escuchemos a Roger Bartra. Primero. Pues el origen es ese grupo en el que yo he jugado un papel importante porque soy amigo cercano de los diferentes capos, vamos a llamarlo así, o dirigentes de grupos intelectuales, que normalmente los intelectuales son complicados, no se llevan bien, tienen envidias, cosa normal, eso pasa en todo el mundo. Pero ante la situación, bueno, pues yo impulsé mucho esto, recibí mucho apoyo, o sea, en muy pocos días conseguimos las 250 firmas que aparecen en el cartel y de hecho son más. Este es por un lado. Por el otro lado, Álvaro, la declaración que le hace a Montserrat Antúnez, Héctor Aguilar Camín, es una joya. Es una maravilla, Alejandro. No solamente porque es el reconocimiento, pues, de lo que buscan este grupo de personajes. Apapacho del gobierno. Dinero, privilegios y apapacho. Entonces, por eso, y ya de manera muy clara lo expresa Héctor Aguilar Camín, que es uno de los capos, junto con Enrique Krause, de los grupos intelectuales. Capos en la acepción de Roger Bartra. Pues sí. A ver, escuchemos a Aguilar Camín. Esto es una manifestación de la comunidad cultural, de una parte muy significativa de la comunidad cultural, y tiene que ver con el momento que esta comunidad vive y que ve en Xóchitl Gálvez, pues un poco lo que están viendo muchos mexicanos. La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xóchitl le promete a todo el país. Un gobierno de unidad, no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI, eran financiadas
con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo. No había este condicionamiento que hay, por cierto, no solo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales, que es: te doy para que votes por mí, y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Ese impudor, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales en México, ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el gobierno y con el Estado. La parte última se puede perfectamente dar una respuesta. ¿No se acuerda de Carlos Salinas y del acondicionamiento de los programas de solidaridad? Yo creo que no. Estaba muy ocupado cobrando los cheques que Salinas le otorgaba. Pero a mí lo más relevante, me parece, es que el propósito de este llamado a votar por el PRIAN y por Xóchitl Gálvez es la recuperación del dinero, de recuperación de esos privilegios traducidos en bastante generosidad con fondos gubernamentales, y cómo la comunidad cultural quiere recuperar del gobierno, ante un hipotético gobierno de Xóchitl Gálvez, pues la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno. Pues eso es lo que... No da margen de suponer nada. Qué bueno que lo dice sinceramente. Sí. Tantas mentiras para terminar en esto. Bueno, Álvaro, si ya después de tantos años de simular, finalmente lo ves sincerarse y decir, votemos por la candidata del PRI, o sea, votemos por el PRI, es una frase que ha escrito veladamente en muchos de sus textos, como el que le leíamos nosotros aquí a ustedes, aquel donde decía, pues a lo mejor llegó el momento de afiliarnos masivamente al PRI. En 1982 con López Portillo. Imagínate. Pues ya decir esto, Álvaro, es pues poca cosa, hombre. En realidad ya es la consecuencia de todo. Si ya estás en un evento, en un besamanos con alguien como Xóchitl Gálvez, la parte más tremenda de todo esto, Álvaro, es el haber envejecido tan mal, porque pues se trata de alguien a quien ellos mismos no le tendrían respeto en cualquier otro momento. Una persona muy menor para ellos, Xóchitl Gálvez. Casi los oigo, hombre. Una persona, imagínate que fuera... Tú recordarás cuando llega la maestra Delfina Gómez a la SEP. Por primera vez llega una maestra de primaria que conoce el sector desde abajo. Claro, no es Vasconcelos, ¿no? Que termina siendo además un fascista, ni modo. No es Vasconcelos como ellos quisieran. Es la maestra Delfina Gómez. Bueno, Xóchitl Gálvez, quien no tiene realmente una cultura, que es alguien que va de un engaño a una mentira y de una mentira a otra mentira cada vez más profunda, ¿les parece suficiente para la presidencia de la República? ¿Les parece que Xóchitl Gálvez puede llegar a la presidencia de la República y ellos la impulsan? Pero que no vaya una maestra de primaria a la SEP, porque qué falta de respeto a ese escritorio en donde estuvo Vasconcelos. O sea, y ahora impulsan a Xóchitl Gálvez. Entonces, obviamente que ya quien sea, fueron capaces de llevar a Vicente Fox a la presidencia, un
verdadero mequetrefe, un verdadero guiñapo de persona, un trapo maloliente. Eso es Vicente Fox. Y lo demuestra a diario. Hace un par de días volvió. Yo no sé por qué perdimos ya la capacidad de asombro con respecto a este personaje nefasto, fascista. Volvió a publicar un video antisemita para atacar a Claudia Sheinbaum. Y ya no nos sorprende que Vicente Fox lo haga. Bueno, ese personaje lo llevaron las élites al poder. Un gerentillo de quinta, no por ser gerente desde quinta. Se puede ser gerente del más pequeño de los changarros y ser el más chingón administrando un puesto de lo que sea. Pero eres el gerente de tu propio negocio y eres un chingón en lo que haces. Pero ese personajete, llevarlo a la presidencia de la República, pues ¿qué les cuesta expresar su apoyo a Xochitl Gálvez, Álvaro? Nada. En el fondo la desprecian, Alejandro. Uf. Pero ahora, al final, no les queda otra. Vieron que podría ser con ella, con Xochitl Gálvez, la oportunidad de arrebatarle, de ganar la presidencia, y entonces... Ese es su encanto. ¿Sí? Que es manipulable. Sí, claro. Ese es el encanto. Entonces, a estas alturas, qué bueno que... Por eso esta declaración entra en el terreno inédito, Alejandro, porque ese es el objetivo explícito. Ahora sí, no caben interpretaciones, el reconocimiento explícito, textual, de cuál es el propósito que de su oposición a López Obrador les quitó lo más preciado. Vivían del gobierno y al cerrarles la llave López Obrador, se le van encima como no se le fueron encima a nadie. No, ya no digamos a López Portillo, en el que Aguilar Camín convocaba a afiliarse al PRI, en aquel momento presidido el PRI, por cierto, por Javier García Paniagua, el papá de Omar García Harfuch. Pero ya no digamos qué pasó con Miguel de la Madrid. Tú ayer lo referías ante Miguel de la Madrid, y luego ante Salinas, y luego Zedillo, y luego Fox, que lo ninguneaban por ser ignorante, pero les proveía, claro, con los funcionarios, no solamente de Conaculta. Sari Bermúdez, también una mujer bastante limitada, llegó al Conaculta nada más por haber escrito un libro sobre Marta Sagún. Otra mujer iletrada, muy menor, y luego con Calderón, que le soltó lo que quisieron, y con Peña, que era un iletrado, pero no le hace, daba millones. Entonces, qué bueno que plásticamente, abierta y públicamente, lloren por los privilegios que perdieron en este gobierno y que explican su postura. Pues sí, señor Delgado. Hay, curiosamente, muy poco documentado sobre, más bien muy poco escrito sobre los dos, sobre lo que ha pasado pues en los últimos años con esta élite intelectual. Hay muy pocos porque es un pleito ya cantado con los, como lo bien lo dice Roger Bartra, porque fue un día, el de ayer, el de ¿cuándo se reunieron con Xochitl Gálvez? Antier. Fue un día, en realidad, el lunes, de mucha honestidad. Como bien decía Roger Bartra, pues los capos, ¿no? Hablar de capos está muy bien. Hay poco escrito. Hay personajes que han escrito esto a pesar de que les implica, pues sí, literalmente su muerte
en México, su muerte cultural en México, se le cierran las puertas de todos. Era más difícil antes, obviamente, ahora pues no tienen control de muchas cosas, pero alguien que se atreviera a escribir de Enrique Krause, de Aguilar Camín, pues se le cerraban las puertas de todas partes. Yo conozco 2 casos en particular de quienes han escrito sobre ellos, que su base está fuera de México, no está en México. Y son casos de libros muy específicos, muy críticos con respecto a estos personajes. En fin, perdón si vuelvo a leer este párrafo que es de profunda significación, que dice Héctor Aguilar Camín: esto es una manifestación de la comunidad cultural, de una parte muy significativa de la comunidad cultural, y tiene que ver con el momento que esta comunidad vive y que ve en Xóchitl un poco lo que están viendo muchos mexicanos: la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno. Nada más y nada menos que lo que Xóchitl promete a todo el país: un gobierno de unidad, no de división, donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad. Sí, les molesta muchísimo México polarizado. Y cómo les encanta que esté polarizado, pero a favor de Xóchitl, porque no le salga por ahí un disidente, como ellos ven, a Movimiento Ciudadano, porque entonces ese disidente pues debería cargarse uno de los polos. Que tome una determinación Movimiento Ciudadano, pues ¿cómo que anda por la libre? Que se venga para acá y le entregue sus votos y su dinero a Xóchitl Gálvez. Pues ¿cómo? No, pues, qué barbaridad, eso es democracia, eso es lo que nos gusta, dicen ellos. Sí, a mí me parece que lo que Aguilar Camín en particular dice es muy revelador, no solamente de él, en su caso Alejandro, sino de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause y del grupo, de los 2 grupos que ellos encabezan. Extrañan todos esos privilegios. No es solamente que los presidentes los apapacharan, personalmente me refiero, que los invitaran a comer, a desayunar, sino... No, que les entregan las instituciones, Álvaro. Eso exactamente. Es lo importante. Y las becas y las posiciones y todo. Y los presupuestos, pues oye. Para hacerse millonario. Oye, bueno, pues, son empresas. El Grupo Nexos en el INE tuvo una época maravillosa con Lorenzo Córdoba y José Goldenberg. Cobraban buen dinero. En fin.